El millonario siguió al hijo de la empleada de limpieza y lo que descubrió lo dejó en shock. Alejandro detuvo su auto de lujo al ver a Santiago empujando una bicicleta vieja cargada de leña, el rostro sucio de tierra, los brazos flacos temblando por el esfuerzo. El niño de 12 años debería estar en la escuela a esa hora, pero ahí estaba, en esa calle de tierra apisonada, trabajando como un adulto. El traje azul de Alejandro contrastaba totalmente con ese escenario de casas humildes y polvo pegado en el aire. Santiago ni siquiera notó la presencia del jefe de su madre. Seguía concentrado, los pies descalzos pisando firme en la tierra, decidido a no dejar caer ni un solo trozo de leña. En ese instante, al darse cuenta de cuánto ignoraba sobre la vida de su propia empleada, Alejandro sintió un peso diferente en el pecho y se quedó varios segundos parado en medio de la calle de tierra, observando cómo Santiago se equilibraba detrás de la pila de leña, con su cuerpo pequeño casi desapareciendo detrás de los troncos. El niño jaló el manubrio, hizo crujir la bicicleta y empezó a empujarla con dificultad, como si aquello fuera solo otro día más. Alejandro respiró hondo, cerró la puerta del auto importado y caminó hacia él, el traje azul destacando en medio del polvo. Santiago solo notó la presencia cuando los pasos pesados se acercaron, giró el rostro y la expresión de susto apareció casi de inmediato. «Señor Alejandro», preguntó sin aliento, deteniendo el empujón de la bicicleta. Los ojos asustados subieron y bajaron, del zapato lustrado hasta el rostro serio. ¿Se perdió? Alejandro negó con la cabeza. No me perdí. Vine detrás de ti. Las manos de Santiago apretaron aún más el manubrio, los dedos flacos manchados de tierra. ¿Pasó algo con mi mamá? ¿Se cayó? ¿Se sintió mal? El miedo por su madre era mayor que cualquier vergüenza. Tu mamá está trabajando en mi casa, como siempre. Soy yo quien quiere entender qué estás haciendo aquí a esta hora, cargando leña. Santiago desvió la mirada hacia la calle vacía. Solo estoy ayudando, señor. No es todos los días, solo cuando se puede. Alejandro miró de cerca la pila de troncos, el peso evidente. ¿Cuántos viajes has hecho hoy? 2, respondió bajito. Este es el tercero. La voz salió tragándose el cansancio. ¿Y cuánto ganas por cada viaje? 3,000 pesos, dijo sin dudar. Si hago 4, son 12,000. Ayuda bastante en casa. Alejandro intentó mantener un tono neutro, pero la indignación crecía rápido. ¿Quién te paga eso? Santiago señaló con la barbilla hacia un galpón de madera a unos metros adelante. El dueño ahí. Él corta y yo llevo a los clientes de la calle de abajo. Es cerca. El empresario observó el camino. No era tan cerca para un niño empujando tanto peso. Tienes 12 años, Santiago. Deberías estar en la escuela ahora. El niño respiró hondo, todavía sin atreverse a mirarlo de frente. Dejé de ir hace unos meses. Faltaba mucho. La directora dijo que me iba a reprobar otra vez. Entonces decidí parar yo mismo. Es difícil estudiar con la cabeza llena de cuentas atrasadas. La sinceridad cruda del niño molestó a Alejandro más que cualquier queja adulta que hubiera escuchado antes. ¿Tu mamá sabe de esto? Santiago apretó el manubrio hasta que los nudillos se pusieron blancos. Ella cree que la escuela me puso en el turno de la tarde. Salgo con la mochila por la mañana, paso por la casa de un amigo, dejo las cosas ahí y vengo a trabajar. Ella se queda más tranquila, pensando que todo está bien. ¿Le mientes todos los días? Preguntó Alejandro, sin agresividad, pero con firmeza. El chico finalmente levantó la mirada. Si le digo la verdad, va a dejar todo para andar buscando soluciones. Ya está demasiado cansada. Prefiero que se enoje conmigo por faltar a clases que verla llorando porque no hay plata para pagar el alquiler. El pensamiento adulto en un cuerpo de niño dejó a Alejandro sin palabras por unos segundos. Entonces escuchó un grito desde el galpón.
Un hombre flaco con gorra y barba se asomó en la puerta. Oye, muchacho, apúrate ahí. Esa leña no se va a mover sola. Alejandro se giró. ¿Él es tu jefe? Santiago frunció el ceño, confundido con la palabra. Solo me paga por los viajes, señor. El hombre caminó hasta ellos, secándose el sudor con el borde de la camiseta. ¿Y usted quién es? Preguntó, mirando el auto de Alejandro con desconfianza. Soy el responsable de este niño, respondió el empresario sin pensarlo dos veces. Quiero saber por qué hay un niño haciendo trabajo de adulto aquí. El hombre se encogió de hombros. Él vino buscando trabajo. Yo solo le di la oportunidad antes de que estuviera en la calle haciendo cosas malas, ¿no? Alejandro se acercó un poco más, controlando la rabia. El trabajo infantil también es cosa mala. El otro soltó una risa sin gracia. Ay, doctor, si usted se pusiera a pensar en leyes en este barrio, nadie comería. El niño acepta, la mamá no se queja. Yo pago bien, todos ganan. Santiago miraba de uno al otro, ansioso. Por favor, no pelee con él, señor. Necesito seguir aquí. Si usted arma lío, no me va a dejar volver. Alejandro miró al chico, impactado al verlo defender a su propio explotador. Sacó la cartera, contó algunos billetes y se los extendió al hombre. ¿Cuánto le debe por los días trabajados? El otro evaluó rápidamente la pila de leña. Hoy es el tercer día de la semana. Son como 150,000 pesos. Alejandro puso 4 billetes de 100,000 en su mano. Aquí hay 400,000. Considere que la deuda del niño está pagada y que el contrato terminó. El hombre se apresuró a guardar el dinero en el bolsillo. Por mí, perfecto. Si quiere que vuelva otro día, nomás avise. Siempre necesito manos. No va a volver, respondió Alejandro firme. Y si me entero de que está contratando a otros niños, ahí sí vuelvo, pero con gente que entiende de leyes. El hombre dio una media sonrisa burlona, pero retrocedió. Está bien, doctor. Buenas tardes. Se dio la vuelta y regresó al galpón, cerrando la puerta con fuerza. Santiago todavía parecía aturdido. ¿Gastó todo eso en mí? ¿Por qué? Alejandro lo ayudó a aligerar un poco la carga de la bicicleta. Porque hoy vi lo que no quise ver durante mucho tiempo. Ven, vamos a poner esta bicicleta en el maletero. No vas a empujar nada más hoy. Santiago sostuvo el manubrio mientras Alejandro levantaba la parte delantera de la bicicleta y juntos la encajaron en el auto. La leña quedó apoyada con cuidado en el suelo al lado. ¿Y el dinero de hoy? Murmuró el niño. Lo necesito. Alejandro sacó del bolsillo más billetes. ¿Cuánto ibas a recibir si terminabas el día? Santiago hizo una cuenta rápida mental. Si lograba un viaje más, eran como 12,000. Alejandro le extendió un billete mayor. Aquí tienes el doble y no vas a levantar ni un pedazo más de leña. El niño tomó el dinero con la mano temblorosa, sin creerlo. Señor, no tiene que hacer esto. Sí tengo, respondió Alejandro, abriendo la puerta del copiloto. Sube. Vamos a tu casa a hablar con tu mamá. Santiago miró otra vez la calle de tierra, dudando. Si mi mamá se entera de que estaba trabajando, se va a enojar. Se va a enojar más si se entera sola, argumentó Alejandro. Es mejor que lo escuche de los dos. Después de unos segundos, el niño subió al auto, acomodando su cuerpo sucio de polvo en el asiento claro. Se quedó tenso, casi sin apoyar del todo, con miedo de ensuciar. Alejandro encendió el motor, el aire acondicionado empezó a funcionar y el contraste con el calor de afuera le dio un alivio inmediato a Santiago. En cada esquina, el niño indicaba el camino con palabras cortas. Voltea ahí, derecha en la siguiente. Sigue derecho hasta el campo. Alejandro notaba las casas cada vez más humildes.
Algunas tenían los ladrillos a la vista, otras ventanas rotas cerradas con madera. Niños corriendo descalzos ocupaban las veredas estrechas. Pararon frente a una casa baja, sin revoque, pintada con un color viejo ya desvaído. Un pequeño portón de hierro oxidado marcaba la entrada. Santiago bajó rápido, corrió a abrir el portón e hizo un gesto para que Alejandro entrara con el auto hasta la mitad de la vereda, lo máximo que cabía. «Es aquí donde vivimos», dijo casi en un susurro. Alejandro apagó el motor, bajó y notó el cuidado en lo poco que tenían. El patio de tierra estaba barrido. Algunas latas recicladas albergaban plantas bien cuidadas. La puerta tenía un trapo limpio colgado, como una cortina improvisada. Al entrar, encontró un ambiente pequeño pero ordenado. En la sala, un sofá gastado cubierto por una sábana limpia, una mesita de centro improvisada con un cajón de madera, un televisor antiguo encajado sobre un mueble bajo, un olor a producto de limpieza dominaba el lugar. «Mi mamá limpia todo el fin de semana», explicó Santiago. «Dice que no importa si la casa es sencilla, tiene que estar limpia». Alejandro asintió, mirando alrededor. «Tu mamá tiene razón». Se acercó a la cocina. La nevera vieja hacía un ruido fuerte. Al abrir la puerta, vio algunas botellas de agua, un resto de arroz en un pote, 2 huevos, un pedazo pequeño de queso barato. En la repisa al lado, fideos rotos dentro de una bolsa abierta. Sobre la mesa, organizada con todo cuidado, había una pila de cuentas dobladas. Se acercó, desdobló la primera y leyó el aviso de corte de luz. En otra hoja, el aviso de desalojo con fecha marcada para dentro de pocos días. El monto escrito en letras grandes al pie lo hizo tragar saliva. Santiago, notando hacia dónde iba la mirada de Alejandro, se apoyó en la pared avergonzado. «Iba a pagar al menos una parte con la leña», murmuró. «Pero no sé si alcanzaba». Alejandro se giró hacia él. «¿Por qué tu mamá nunca me habló de esto?» «No le gusta pedirle nada a nadie, señor. Dice que es malo deber favores». El niño acercó una silla y se sentó, frotándose los brazos. «Desde que mi papá se fue de la casa, las cosas se pusieron más apretadas. Dejó deudas atrasadas, alquiler subiendo, un montón de cuentas. Entonces mi mamá empezó a hacer limpiezas en otro barrio por las noches, además del trabajo en su casa. Aún así, hay meses que no alcanza». Alejandro se sentó frente a él. «¿Y dónde está tu papá ahora?» Santiago se encogió de hombros. «La última vez que llamó, dijo que se había ido a probar suerte al interior de otro estado. Nunca más mandó dinero, solo promesas. Mi mamá lloró mucho, pero después dejó de hacerlo. Dice que ya no se puede esperar más». Alejandro escuchó todo en silencio, notando la forma práctica en que el niño hablaba del abandono, como si fuera solo otro dato de las cuentas mensuales. «¿Extrañas a tu papá?» Santiago pensó un poco antes de responder. «Extraño, pero creo que extraño más ver a mi mamá riendo. Cuando él estaba aquí, ella todavía tenía esperanza de que todo iba a mejorar. Ahora solo habla de cuentas. Todas las noches agarra una libretita y se queda haciendo cuentas hasta tarde». El peso de la situación aumentó. Alejandro sacó el celular del bolsillo y miró la hora. Sabía que María estaría en su casa, probablemente terminando la limpieza de la cocina. Tuvo ganas de llamarla de inmediato, pero respiró hondo. Necesitaba pensar en cómo hablarle. Antes de que llegara a una decisión, el teléfono empezó a sonar. En la pantalla apareció el nombre de María. Contestó. «Señor Alejandro, perdón por molestar. ¿Llegó a casa y no me vio?» Estaba en el patio tendiendo la ropa de los niños y vi el portón abierto. Me preocupé. La angustia en su voz se sintió mucho más fuerte ahora que él conocía la realidad de la casa donde estaba. «No estoy en casa, María. Estoy en la tuya». Del otro lado de la línea, el silencio duró varios segundos. «¿En la mía?».
repitió ella casi sin aire. ¿Pasó algo? Santiago. Alejandro la interrumpió, intentando usar un tono calmado. Santiago está aquí conmigo. Está bien. Quiero hablar con los dos. ¿Puedes venir ahora? ¿Ahora? Pero todavía falta el cuarto de huéspedes. Déjalo como está, cortó Alejandro más firme. Yo me hago cargo de lo que sea. Llama un taxi o un carro de aplicación y ven. Yo pago. María tartamudeó, sorprendida. ¿El señor tiene certeza? Nunca me he ido del trabajo a mitad del día. Tengo certeza. Ven sin miedo. Colgó antes de que ella siguiera explicándose. Santiago lo observaba con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Ella viene? Viene. Va a regañarme al principio, quizás. Pero es mejor que se enoje porque quisiste ayudar, a que descubra todo sola cuando ya sea demasiado tarde, respondió Alejandro. El niño se quedó en silencio, mirando sus propias manos lastimadas. Solo no quería que se sintiera fracasada, ¿sabe? Ella trabaja tanto. Alejandro lo interrumpió con cuidado. Fracaso es abandonar a un hijo. Tu mamá hace lo contrario. Tú y ella están intentando sobrevivir en un juego con reglas desiguales. Eso no es fracaso, es resistencia. Santiago no entendió del todo el significado de la última frase, pero la intención le llegó. El señor se enojó porque yo estaba trabajando a escondidas. Me enojé al ver a un niño siendo explotado, al darme cuenta de que yo, con todo lo que tengo, nunca me detuve a preguntar si tu mamá necesitaba algo. El niño lo miró con sinceridad. Mi mamá siempre dice que usted es un buen patrón, que paga en tiempo, la trata con respeto, no grita, dice que eso ya es mucho. Alejandro sintió una vergüenza incómoda. Respetar a alguien no es un favor, Santiago, es una obligación. Y pagar a tiempo no significa que estoy siendo justo. Solo hoy me di cuenta de cuánto más podría haber hecho. El tiempo pasó despacio, hasta que escucharon un carro detenerse en la calle. Santiago fue hasta la ventana y vio a su madre bajar apurada, todavía con el uniforme de trabajo, apretando la cartera contra el pecho. Ella entró jadeante, los ojos recorriendo la casa hasta encontrar a Santiago sentado en el sofá y a Alejandro de pie en la sala. Santiago, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Corrió a abrazar a su hijo, examinándolo como si buscara heridas. Se giró hacia Alejandro, los ojos llenos de lágrimas y miedo. Señor Alejandro, por favor, perdóneme, no sé qué hizo él, pero son niños. Si Santiago hizo algo malo, descuéntemelo del sueldo, pero no llame a la policía. Es un buen muchacho. María, interrumpió Alejandro, levantando la mano. Él no hizo nada malo. El que se equivocó fui yo. María se detuvo confundida, las manos todavía en los hombros de su hijo. El señor vio a Santiago hoy trabajando, cargando leña para ganar 3,000 pesos. Vi a tu hijo de 12 años haciendo trabajo de adulto para intentar pagar la cuenta de luz. María se tapó la boca. El llanto salió con fuerza. La vergüenza de tener su miseria expuesta era aplastante. No sabía qué hacer, sollozó. El papá se fue, dejó deudas, el alquiler subió. Trabajo extra los fines de semana, limpio de noche, pero nunca alcanza. No sabía que Santiago estaba trabajando. Pensé que estaba en la escuela. Santiago abrazó a su madre por la cintura. Perdón, mamá. Solo quería ayudar. No aguantaba verte contando monedas para comprar arroz. Alejandro observó la escena de madre e hijo abrazados en esa sala pobre, amor y desesperación mezclados de forma dolorosa. Se acercó y tomó el aviso de desalojo de la mesa. Esto termina hoy, dijo, rasgando el papel por la mitad. El sonido resonó en el silencio. María miró los pedazos cayendo al suelo sin entender. Pero señor, la deuda yo la voy a pagar. La deuda la pago yo,
dijo Alejandro con firmeza. Y vamos a resolver esta situación de una vez por todas. María negó con la cabeza, desesperada. No puedo aceptar. Es mucho dinero. ¿Cómo voy a devolverlo? No es préstamo, respondió Alejandro. Es responsabilidad mía. Durante 5 años has cuidado mi casa, ganando un sueldo que apenas alcanzaba para sobrevivir. Nunca pregunté si era suficiente. Nunca me interesé por tu vida real. Se arrodilló frente a Santiago, poniendo las manos en los hombros flacos del niño. Tú eres valiente, Santiago. Intentaste cargar el mundo en la espalda para salvar a tu familia, pero ningún niño debería tener que hacer eso. A partir de hoy, tu único trabajo es estudiar. María lloraba en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro cansado. Señor Alejandro, no sé qué decir. Di que aceptas mi ayuda. Di que vas a dejarme hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, respondió él, levantándose. Santiago miraba de uno al otro, todavía sin creer del todo. ¿Y si el señor cambia de idea? ¿Y si piensa que estamos abusando? Alejandro sostuvo la mirada del niño. Si cambio de idea, el problema será mío, no de ustedes. Pero no voy a cambiar, porque hoy aprendí algo que nadie me había enseñado. Dinero parado en el banco no vale más que un niño pueda estudiar sin miedo. María se levantó despacio, se acercó a Alejandro y tomó sus manos con cuidado. Gracias, dijo con la voz quebrada. Siempre le pedí a Dios que cuidara a mi hijo. Nunca imaginé que la respuesta vendría a través de mi patrón. Alejandro se sintió tocado profundamente. No estoy haciendo un favor, María. Estoy intentando hacer lo correcto. Santiago se acercó tímido. ¿El Señor va a ayudarnos de verdad? De verdad, confirmó Alejandro. Pero necesito que confíen en mí. Vamos a conversar más, a pensar en planes para el futuro. Tal vez un curso preparatorio para ti, Santiago. Tengo algunos contactos, puedo ver becas de estudio. Los ojos del niño brillaron por primera vez esa tarde. ¿Curso preparatorio? Si te dedicas a los estudios, sí. Pero nada de trabajo pesado, nada de faltar a clases. Santiago asintió con fuerza. Prometo que no voy a faltar más. Voy a ser el mejor alumno del salón. María pasó la mano por el cabello de su hijo, emocionada. Siempre supe que eras capaz. Solo no sabía cómo darte esa oportunidad. Alejandro tomó el celular. Mañana voy al banco a pagar todas las cuentas atrasadas. Después vamos a la escuela de Santiago a hablar con la directora sobre su futuro. Santiago se quedó sin palabras. ¿El señor va a hablar con la directora? Sí. Si tienes potencial para una beca, quiero saber cómo puedo apoyarte, materiales, curso de refuerzo, todo lo que sea necesario. María parecía perdida, como si la hubieran transportado a otro mundo. Nunca imaginé que nuestra vida pudiera cambiar tanto en un día. Aún no cambió todo, dijo Alejandro. Pero hoy fue el primer paso. Y ese paso empezó cuando decidí no fingir que no vi a tu hijo en esa calle de tierra. El sonido de una olla hirviendo en la cocina llamó la atención de Santiago, que corrió a verificar. El arroz no se quemó, dijo sonriendo. Hoy al menos cenamos sin miedo a que corten la luz. Alejandro observó la escena simple con un nudo en el pecho. Sabía que había mucho más por hacer, muchas conversaciones difíciles por delante. También sabía que necesitaba revisar cómo trataba a otros empleados. Pero en ese momento el foco era Santiago y María. Cuando la cena sencilla estuvo lista, Santiago insistió en que Alejandro comiera con ellos. Es solo arroz y huevo, pero está bien hecho. Alejandro dudó, pero aceptó. Sentarse en esa mesa pequeña, compartiendo una comida básica, lo conmovió profundamente. Cada bocado llevaba un significado que iba más allá del sabor. Después de comer, la noche ya había caído.
La luz amarilla del cuarto iluminaba el rostro más sereno de María y la mirada esperanzada de Santiago. Alejandro se levantó, listo para irse. Tengo que irme ahora. Tengo algunas cosas que resolver, pero mañana temprano empiezo a encargarme de las cuentas de ustedes. María lo acompañó hasta la puerta. Gracias otra vez. No sé cómo voy a retribuir. Trabajando como siempre has trabajado, educando a Santiago y aceptando que a veces tú también mereces descanso y cuidado, respondió. Santiago se acercó todavía tímido. ¿El Señor va a volver mañana de verdad? Alejandro puso la mano en el hombro del niño. Voy a volver, sí. Y todavía no hemos hablado de algo importante que estoy planeando para ti. Santiago frunció el ceño, curioso. ¿Qué cosa, señor Alejandro? Alejandro sonrió, dejando una pausa intencional antes de responder. ¿Qué tal si, además de volver a la escuela, empiezas a pensar en serio en ser ingeniero, como siempre has soñado? Santiago se quedó paralizado por unos segundos, procesando las palabras que acababa de oír. Ingeniero, la profesión que dibujaba en los cuadernos viejos durante las noches en que el hambre no lo dejaba dormir. La carrera que parecía tan lejana como las estrellas. ¿El señor está hablando en serio? Preguntó con la voz temblando. ¿Yo puedo ser ingeniero de verdad? Alejandro puso las dos manos en los hombros del niño, sintiendo los huesos frágiles bajo la camiseta gastada. No solo puedes, vas a hacerlo. Pero necesitas prometerme una cosa. Santiago asintió rápidamente, los ojos brillando con una esperanza que no sentía desde hacía meses. Cualquier cosa, señor Alejandro. Prométeme que vas a estudiar como nunca has estudiado antes, que vas a aprovechar cada oportunidad, que no vas a rendirte cuando se ponga difícil. El niño tragó saliva, levantó la barbilla con una determinación que sorprendió incluso a María. Lo prometo. Juro por mi madre que lo prometo. Alejandro sonrió y se levantó, sintiendo que algo se transformaba definitivamente dentro de él. Entonces, mañana empezamos. Voy a resolver las cuentas de ustedes y después vamos a la escuela a conversar sobre tu futuro. María se acercó, todavía llorando, pero ahora las lágrimas eran de alivio y gratitud. Señor Alejandro, no sé cómo agradecerle. No sé cómo voy a retribuir todo esto. Retribúyelo cuidándote a ti misma también, respondió él, notando por primera vez lo bonitos que eran los ojos de ella a pesar del cansancio. Pasas la vida cuidando a los demás. Llegó la hora de que alguien cuide de ti. Las palabras tocaron profundo en el corazón de María. Hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba por ella que había olvidado cómo era ser vista como persona, no solo como mano de obra. Alejandro se despidió y salió en la noche, pero su mente no podía desconectar. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que iba más allá de los números en las planillas y las ganancias trimestrales. A la mañana siguiente, despertó más temprano de lo normal. Tomó café pensando en los números que había visto en las cuentas, 460,000 pesos de alquiler atrasado, 70,000 de luz, 48,000 de agua, más algunas deudas pequeñas en farmacia y mercado. Sumaba poco más de 800,000 pesos. Para él, el equivalente a una cena en un restaurante caro. Para María y Santiago, la diferencia entre tener un techo o dormir en la calle. Fue directo al banco apenas abrió. El gerente, acostumbrado a manejar las grandes transacciones de Alejandro, procesó todo sin pestañear. Va a saldar todo a nombre de María López, confirmó, mirando la pantalla del computador. Todo. Quiero los comprobantes impresos, respondió Alejandro. Y prepara un aumento en el límite de la cuenta de ella. Si necesita algo urgente, quiero que tenga acceso. Una hora después, tocaba la puerta de la casa humilde. Santiago abrió rápido, todavía en pijama, el pelo revuelto. Señor Alejandro, ¿de verdad volvió? Prometí que volvería, dijo Alejandro entrando. Colocó un sobre grueso sobre la mesa.
Aquí están los comprobantes de pago de todas las cuentas. Tu mamá no le debe nada a nadie. María salió del cuarto amarrándose el pelo en un moño apresurado. Al ver el sobre, las piernas le flaquearon, se sentó despacio en la silla, abrió los papeles y leyó cada comprobante con atención. Las manos le temblaban al sostener cada hoja. Esto es mucho dinero, murmuró. ¿Cómo voy a pagar de vuelta? No vas a pagar, dijo Alejandro con firmeza. No es préstamo. Es lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Ahora vamos a la escuela a resolver lo de Santiago. Fueron juntos en su auto. La escuela municipal quedaba a pocos kilómetros. Un edificio antiguo pero bien cuidado, rodeado de niños corriendo en el patio durante el recreo. La directora, que los recibió, tenía unos 50 años, cabello gris recogido en un moño, lentes en la punta de la nariz. «Santiago», exclamó al ver al niño. «¡Qué sorpresa buena! Pensé que habías desistido para siempre». Alejandro se presentó. «Soy Alejandro, amigo de la familia. Santiago va a volver a clases y necesita un plan de recuperación intensivo». La directora, que se presentó como Regina, suspiró mientras sacaba una carpeta de un archivo. La situación de él es bastante complicada. Muchas faltas acumuladas, notas bajas en las últimas pruebas que hizo. Sería prácticamente imposible recuperar el año escolar. ¿Y si tuviera clases particulares, refuerzo intensivo?, preguntó Alejandro. Regina lo miró sorprendida. Sería lo ideal, claro, pero es muy caro. La familia nunca tendría cómo pagarlo. Yo pago, dijo Alejandro sin dudar. Quiero a los mejores profesores disponibles. Santiago va a recuperar todo lo perdido y además va a destacar. En los meses siguientes, la rutina cambió por completo. Alejandro compró una mesa de estudio nueva, una silla cómoda, estantería para libros, material didáctico completo. Contrató a 3 profesores que la directora recomendó, matemáticas con la profesora Ana, lengua con el profesor Francisco y ciencias con la profesora universitaria María. Cada uno iba 2 veces por semana a la casa de María. Santiago se dedicaba como nunca. Se despertaba temprano, estudiaba antes de ir a la escuela, volvía y estudiaba más. Los fines de semana repasaba todo. Las primeras semanas fueron difíciles. Había mucho atraso, muchos conceptos que no dominaba. Pero poco a poco, con la ayuda de los profesores, empezó a entender. La primera prueba fue de matemáticas. Santiago estudió toda una semana. La noche anterior, Alejandro apareció en la casa con una pizza. Mañana es el gran día, dijo abriendo la caja en la mesa. Así que hoy descansas y comes bien. Santiago devoró 3 pedazos, pero el nerviosismo era visible. ¿Y si no lo logro? ¿Y si repruebo? Alejandro le puso la mano en el hombro. Si repruebas, estudias más y lo haces de nuevo. Lo importante no es acertar a la primera, es no rendirse nunca. Una semana después, Santiago volvió de la escuela corriendo. Entró a la casa gritando. Mamá, saqué 7.5, pasé la prueba. María abrazó a su hijo con tanta fuerza que casi lo dejó sin aliento. Llamó a Alejandro de inmediato. Sacó 7.5. Pasó la prueba. Del otro lado de la línea, Alejandro sonrió amplio, interrumpiendo una reunión importante. Sabía que lo iba a lograr. Dile que estoy orgulloso. Las pruebas siguientes fueron aún mejores, 8 en lengua, 8.5 en ciencias, 9 en historia. Santiago estaba recuperando el tiempo perdido con una velocidad impresionante. Los profesores comentaban entre sí sobre la dedicación extraordinaria del niño. Mientras Santiago progresaba en los estudios, algo inesperado empezó a pasar entre Alejandro y María. Las visitas de él a la casa se volvieron más frecuentes y prolongadas. Siempre había una excusa, traer un libro nuevo para Santiago, verificar que todo estuviera bien, discutir el avance escolar.
Pero la verdad era otra. Alejandro empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que María sonreía cuando Santiago contaba sobre la escuela, cómo arreglaba con delicadeza las flores en el jarrón de la sala. La voz suave cuando tarareaba mientras cocinaba. María también notaba cambios. Alejandro empezó a preguntar por su vida, no solo por el trabajo. Quería saber si estaba cansada, si necesitaba algo, cómo había sido su día. Una tarde llegó a la casa con 3 libros. Recordé que dijiste que te gustaba leer, explicó, entregándole las novelas. Pensé que te gustarían estos. María tomó los libros con cuidado, como si fueran tesoros frágiles. Gracias. Hace tanto tiempo que no leo por placer. Entonces, es hora de volver a hacerlo, respondió Alejandro, sentándose en el sofá. Pasas la vida cuidando a todo el mundo. Necesitas cuidarte a ti también. María se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo una distancia respetuosa. Es difícil pensar en mí cuando hay tantas cosas que resolver, pero ahora ya no las hay. Las cuentas están pagadas. Santiago está estudiando. Puedes respirar, le recordó Alejandro. Ella lo miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo. Cambiaste nuestra vida por completo. No sé cómo agradecerte. Alejandro sostuvo su mirada, sintiendo que el corazón se le aceleraba. No necesitas agradecer. Yo soy el que debería agradecer por haber aprendido qué es lo que realmente importa. El silencio que siguió fue diferente, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía nombrar. María desvió la mirada primero, levantándose para buscar agua en la cocina. Alejandro la observó alejarse, dándose cuenta de que algo estaba cambiando dentro de él. No era lástima, no era caridad, era una atracción genuina por esa mujer fuerte que enfrentaba al mundo con dignidad. Las semanas pasaron y las visitas continuaron. Alejandro empezó a enseñarle a María a manejar. Había comprado un auto usado pero en buen estado, y dijo que era para que ella fuera y volviera del trabajo con más seguridad. No sé si voy a poder aprender, dijo María en la primera clase, agarrando el volante con las manos tensas. Nunca ni siquiera me senté en el asiento del conductor. Alejandro sonrió paciente. Criaste a un hijo sola, trabajaste en 3 lugares al mismo tiempo, mantuviste la dignidad cuando todo se derrumbaba. Manejar es pan comido comparado con eso. Las clases de manejo se convirtieron en momentos especiales. Alejandro se sentaba en el asiento del copiloto, dando instrucciones calmadas. Despacio en el embrague. Eso. Ahora acelera un poquito. A veces su mano tocaba la de ella en la palanca de cambios y los dos sentían una corriente eléctrica. Ninguno comentaba, pero ambos lo notaban perfectamente. Santiago observaba todo con ojos atentos de adolescente listo. Veía cómo el posible padrastro miraba a su mamá. Veía cómo ella sonreía diferente cuando él estaba cerca. Una noche, después de que Alejandro se fue, Santiago preguntó directamente. «Mamá, ¿te gusta él?» María estaba lavando los platos, se detuvo, las manos sumergidas en el agua con jabón. «Es una persona muy buena, hijo. Salvó a nuestra familia». «No es eso lo que pregunté», insistió Santiago. «Pregunté si te gusta él, del modo en que una mujer le gusta a un hombre». María secó las manos despacio, ganando tiempo. Se sentó a la mesa frente a su hijo. «¿Y si te digo que sí, te enojarías?» Santiago negó con la cabeza con convicción. «Estaría feliz. Es buena persona, nos trata bien y te hace sonreír de verdad por primera vez en años». María sintió que los ojos se le humedecían. «Pero somos de mundos muy diferentes, Santiago. Él es rico, importante. Yo soy solo una». «No termines esa frase», interrumpió Santiago con firmeza. «Tú no eres solo nada. Eres la mujer más fuerte que conozco. Si él no lo ve, el problema es de él, no tuyo».
La conversación quedó en la cabeza de María durante días. Empezó a notar más cómo Alejandro la trataba, el respeto, el cuidado, la atención genuina. No era comportamiento de patrón benevolente, era de alguien que se importaba de verdad. El punto de quiebre llegó en el cumpleaños número 13 de Santiago. Alejandro organizó una fiesta sorpresa en la pizzería favorita del niño. Invitó a los compañeros de clase, a los profesores particulares, hasta a la directora Regina. Cuando Santiago entró al salón y vio a todo el mundo gritando y feliz cumpleaños, se quedó sin reacción por unos segundos. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó a Alejandro, con los ojos muy abiertos de emoción. Tú mereces celebrar, respondió Alejandro, poniendo la mano en su hombro. Después de todo lo que pasaste, mereces ser solo un chico feliz por un día. La fiesta fue perfecta. Santiago jugó, rió, comió pizza hasta no poder más. Cuando llegó la hora del pastel, Alejandro pidió silencio. Quiero hacer un brindis, dijo, levantando su vaso de refresco hacia Santiago. A quien me enseñó que el coraje no tiene edad, que me mostró el verdadero significado de familia. Feliz cumpleaños, campeón. Santiago abrazó a Alejandro con fuerza, susurrándole al oído. Gracias por todo, por creer en mí cuando ni yo creía. En el camino de regreso a casa, después de dejar a los invitados, Alejandro y María se quedaron conversando en el portón. La noche estaba clara, con algunas estrellas visibles a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. Gracias por haber hecho esto por mi hijo, dijo María, con los ojos brillando bajo la luz del poste. No imaginas cuánto significa para él, para nosotros. Alejandro dio un paso más cerca, sintiendo el perfume suave que ella usaba. No lo hice solo por él, María. Lo hice porque me importan él y tú. Ella sintió que el corazón se le aceleraba, la respiración se volvía irregular. Alejandro, somos de mundos muy diferentes. ¿Diferentes cómo?, interrumpió él suavemente. ¿Crees que el dinero define el valor de una persona? Paso el día rodeado de gente rica y vacía. Tú me mostraste lo que es el carácter de verdad, lo que es el amor incondicional. Tu mundo no es diferente del mío, es mejor. Las palabras derribaron todas las barreras que María había construido para protegerse. ¿Estás hablando en serio? Nunca hablé tan en serio en mi vida. Él tomó su rostro con delicadeza, los pulgares acariciando sus mejillas. ¿Puedo besarte? María sintió sin poder hablar. El beso fue suave, respetuoso, pero cargado de sentimiento acumulado durante meses. Cuando se separaron, los dos sonreían como adolescentes. Esto cambia todo, murmuró María. Para mejor, respondió Alejandro, besando su frente. La relación empezó discreta. Alejandro no quería que María se sintiera presionada o expuesta a comentarios malintencionados, pero Santiago lo notó de inmediato. ¿Están noviando?, preguntó a la mañana siguiente, directo al grano. María se sonrojó intensamente. Por fin, exclamó el niño, sonriendo de oreja a oreja. Pensé que iba a tener que darles un empujón a los dos. Los tres rieron juntos y, a partir de ese día, se convirtieron en una familia de verdad. Alejandro pasaba los fines de semana con ellos, cocinaban juntos, veían películas, jugaban. Santiago finalmente tenía la figura paterna que siempre había querido y merecido. María volvió a estudiar. Alejandro insistió en que terminara la secundaria y luego hiciera la universidad. Siempre quisiste hacer pedagogía, ¿no? Entonces vamos por eso. Ella se matriculó en un curso preparatorio para el examen de ingreso a la universidad. Estudiaba por las noches después de volver del trabajo. Alejandro la ayudaba en las materias difíciles, descubriendo que enseñar también le daba placer. Los meses pasaron rápido. Santiago siguió progresando de forma espectacular. Terminó el año entre los 5 mejores alumnos del salón. La directora Regina llamó personalmente para felicitarlo.
Es un ejemplo para toda la escuela, dijo orgullosa. Nunca vi una recuperación tan impresionante. Ayuda a sus compañeros, participa en todo, se convirtió en líder natural del grupo. María también aprobó el examen de ingreso con una nota excelente. Consiguió una beca completa para pedagogía en una universidad privada. El día que recibió la noticia, lloró tanto que Santiago se preocupó. Mamá, ¿por qué lloras? ¿Es una buena noticia? Lloro de felicidad, mi hijo, explicó ella, secándose las lágrimas. Nunca imaginé que lo lograría. Pensé que había perdido la oportunidad para siempre. Alejandro la abrazó emocionado. Siempre fuiste capaz. Solo necesitabas la oportunidad y el apoyo. Pasaron 2 años como un sueño bueno. Santiago estaba en el primer año de secundaria, manteniendo notas excelentes y participando en olimpiadas de matemáticas. María cursaba el tercer semestre de la carrera, apasionada por la educación. Y Alejandro había tomado una decisión que cambiaría todo otra vez. Una noche de sábado, llevó a María a cenar a un restaurante elegante. Ella se puso nerviosa con el ambiente sofisticado, pero él la calmó. Tú perteneces a cualquier lugar que elijas estar, dijo, tomando su mano sobre la mesa. Nunca lo olvides. Después del postre, Alejandro se levantó y se arrodilló al lado de la mesa. María abrió los ojos de par en par, dándose cuenta de lo que estaba por pasar. Todo el restaurante se detuvo a observar. María, transformaste mi vida por completo. Me enseñaste qué es el amor de verdad, qué es la familia. No consigo imaginar mi futuro sin ti y sin Santiago. ¿Aceptas casarte conmigo? Abrió la cajita, revelando un anillo sencillo pero hermoso. María se tapó la boca, las lágrimas cayendo sin control. Sí, 1000 veces sí. Todo el restaurante aplaudió. Alejandro puso el anillo en su dedo y la besó, sin importar las miradas curiosas de los demás clientes. La boda fue 6 meses después. Una ceremonia pequeña pero llena de significado. Mezcló amigos empresarios de Alejandro con vecinos y conocidos de María. Santiago fue el padrino, llevando las alianzas con orgullo visible. Cuando el sacerdote preguntó si se aceptaban mutuamente, los dos respondieron con voces firmes y emocionadas. Acepto. El beso selló no solo una unión, sino la consolidación de una familia que nació del azar y se fortaleció en el amor verdadero. La fiesta fue animada, música, baile, comida abundante. Santiago bailó con su madre, luego con Alejandro. Gracias por cuidarla, dijo el niño abrazando a su padrastro. Gracias por dejarme ser parte de esta familia, respondió Alejandro, con la voz quebrada. Los años siguientes fueron de crecimiento constante para todos. Santiago se convirtió en uno de los mejores alumnos de secundaria. Participaba en olimpiadas de matemáticas, ganaba premios, atraía la atención de profesores universitarios. María se graduó en pedagogía y empezó a trabajar como profesora en una escuela pública. Decía que quería retribuir a la sociedad todo lo que había recibido. Alejandro siguió con sus negocios, pero cambió completamente cómo trataba a sus empleados, aumentó salarios, ofreció beneficios, creó un programa de becas para hijos de trabajadores. Cuando Santiago cumplió 18 años, rindió el examen de ingreso para ingeniería civil. Pasó en primer lugar en la Universidad Nacional. La celebración fue intensa y emocionante. Lo logré. Gritó Santiago al ver el resultado en internet. Lo logré de verdad. Alejandro lo abrazó con fuerza, sintiendo el pecho inflarse de orgullo. Siempre supe que lo conseguirías. Eres un guerrero. La graduación de secundaria fue emocionante. Santiago fue elegido para dar el discurso de despedida de la promoción. Subió al escenario, ajustó el micrófono y empezó, con la voz firme resonando en el auditorio silencioso. Cuando tenía 12 años, trabajaba cargando leña para ayudar a mi mamá a pagar las cuentas. Pensaba que mi futuro sería siempre así, trabajo pesado, poco dinero,
ninguna perspectiva. Hizo una pausa, mirando a Alejandro y María en el público. Pero un día un hombre decidió no fingir que no me vio en esa calle de tierra. Decidió parar, preguntar, importarse, y eso cambió todo. La voz le falló un poco, pero continuó con determinación. Ese hombre me enseñó que podía soñar en grande, que podía construir puentes en vez de cargar cargas. Hoy estoy aquí, aprobado en ingeniería, porque él creyó en mí cuando ni yo mismo creía. Alejandro se limpió las lágrimas discretamente, emocionado demasiado para importarle quién lo viera. Pero quiero hablar también de mi mamá, continuó Santiago, la mujer más fuerte que conozco, que trabajó en 3 lugares al mismo tiempo para darme comida, que nunca se rindió, aunque todo pareciera imposible. Mamá, este diploma también es tuyo. María lloraba abiertamente, sin preocuparse por ocultar la emoción. Y para todos ustedes aquí, Santiago se giró hacia sus compañeros. Quiero decir algo importante, no importa de dónde vengas, no importa cuántas veces caigas. Lo que importa es tener a alguien que crea en ti y creer en ti mismo. El resto es trabajo y dedicación. El auditorio estalló en aplausos. Santiago bajó del escenario y fue directo a abrazar a sus padres, formando un círculo de amor y gratitud. Los 5 años de universidad pasaron a una velocidad impresionante. Santiago se dedicó intensamente, manteniendo la misma disciplina de siempre. Hizo pasantías en grandes constructoras, participó en proyectos importantes, se destacó entre compañeros mayores. Alejandro acompañaba cada logro con orgullo paternal genuino, iba a las presentaciones de trabajos, ayudaba cuando Santiago tenía dudas sobre la parte administrativa de los proyectos. Ofrecía consejos basados en su vasta experiencia empresarial. María seguía dando clases y se había convertido en coordinadora pedagógica de la escuela donde trabajaba. Implementó varios programas de apoyo a alumnos en situación vulnerable, siempre recordando de dónde venía y a dónde quería llevar a otros niños. En el último año de la carrera, Santiago empezó a trabajar en secreto en un proyecto personal. Pasaba horas dibujando, calculando, rehaciendo planos. Cuando Alejandro preguntaba de qué se trataba, él solo sonreía misterioso. Lo verás cuando esté listo. Es una sorpresa. Pero antes de la sorpresa de Santiago, el pasado tocó a la puerta de forma inesperada. Un domingo soleado, mientras hacían un asado junto a la piscina de la nueva casa, el portero interfoneó. Señor Alejandro, hay un hombre en la portería. Dice que es el padre de Santiago. Se llama Rogerio. El silencio cayó pesado sobre el área de recreo. María palideció, el vaso de jugo temblando en su mano. Santiago, ahora un hombre de 23 años, alto y fuerte, frunció el ceño con una expresión que Alejandro nunca había visto. Mándelo subir, dijo Alejandro con voz calmada, pero los ojos fríos como hielo. Vamos a resolver esto de una vez. Minutos después, un hombre de apariencia desgastada, ropa raída y mirada esquiva entró. Vio la mansión, los autos en el garaje, la mesa abundante y, por último, vio a María y a Santiago. María, Santiago. ¿Cuánto tiempo? Dijo, intentando una sonrisa que no llegó a los ojos. Supe que les iba bien. Vine a ver a mi muchacho. Santiago se levantó despacio, caminando hasta quedar frente a frente con el hombre que solo le dio la vida biológica. ¿Ver a su muchacho? Aquí no hay ningún muchacho suyo. El muchacho que usted dejó atrás tenía 12 años, cargaba 60 kilos de leña en la espalda y pasaba hambre para pagar la luz que usted dejó atrasada. Rogerio retrocedió un paso, intimidado por la presencia imponente del hijo. Tuve problemas, hijo. La vida es dura, pero siempre los amé. El amor es presencia, Rogerio. El amor es cuidado, intervino Alejandro, colocándose al lado de Santiago y pasando el brazo por sus hombros. Este joven se convirtió en un hombre honrado a pesar de usted, no gracias a usted. Rogerio miró de Alejandro a Santiago, percibiendo la conexión inquebrantable entre los dos.
tengo derechos. Soy el padre biológico. Santiago soltó una risa seca y sin humor. Derechos. Usted perdió cualquier derecho el día que salió por ese portón y nunca más miró atrás. ¿Quiere dinero? ¿Es eso? Porque amor nunca quiso dar. Rogerio bajó la cabeza, la máscara cayendo por fin. Estoy enfermo. No tengo donde caerme muerto. Escuché que te vas a graduar de ingeniero, que tu padrastro es rico. María se levantó, caminando con una elegancia y firmeza que Rogerio nunca había visto en ella. Te vamos a ayudar, Rogerio. No porque lo merezcas, sino porque nosotros no somos como tú. Vamos a pagar un tratamiento, un lugar donde quedarte, pero nunca más vas a pisar nuestra casa ni a buscar a Santiago. Ese es el acuerdo. El hombre aceptó, derrotado por la dignidad de esa familia que había despreciado. Salió de sus vidas tan rápido como entró, dejando solo la certeza de que los lazos de sangre no son nada comparados con los lazos de amor y elección. El día de la graduación en Ingeniería Civil finalmente llegó. El auditorio estaba completamente lleno de familiares, amigos y profesores. Cuando llamaron el nombre Santiago López, Alejandro y María se levantaron juntos, aplaudiendo emocionados, el orgullo desbordando en cada gesto. Santiago subió al escenario, tomó el diploma y, para sorpresa de todos, pidió el micrófono. El rector, conociendo la historia extraordinaria del joven, cedió sin dudar. Santiago miró al público, encontró los ojos llorosos de María y la sonrisa orgullosa de Alejandro. Dicen que padre es quien cría, comenzó, con la voz quebrada resonando en el salón silencioso. Pero yo discrepo. Criar, hasta un entrenador cría. Padre es quien salva. Padre es quien ve potencial donde el mundo solo ve a un niño sucio de tierra. Padre es quien te enseña que tus manos pueden construir edificios, no solo cargar escombros. Hizo una pausa, respirando hondo para controlar la emoción que amenazaba con romper su voz. Mamá, usted fue mi roca cuando todo se derrumbaba. Pero, Alejandro, tú fuiste mis alas cuando estaba atado al suelo, demasiado pesado para volar. Este diploma no lleva solo mi nombre, lleva el sudor de mi madre y el corazón de mi padre, de mi verdadero padre. Bajó del escenario y fue directo a abrazar a Alejandro. Los dos lloraron abrazados, hombre hecho y hombre maduro, padre e hijo unidos por el destino y fortalecidos por la elección. María se unió al abrazo, completando el círculo de amor que se había formado años atrás. Esa noche, durante la fiesta de graduación, Santiago llamó a Alejandro y María a un rincón reservado. Traía un rollo grande de papel bajo el brazo, protegido por un tubo plástico. Tengo un regalo para ustedes. Mi primer proyecto firmado como ingeniero. Alejandro desenrolló el papel grande sobre una mesa. Era el dibujo técnico completo de un complejo educativo moderno y hermoso, con aulas amplias, canchas deportivas, laboratorios, biblioteca. En la parte superior de la primera hoja, en letras cuidadas, estaba escrito, Instituto Educacional María y Alejandro. Alejandro miró a Santiago, sin poder hablar por unos segundos. ¿Qué es esto, hijo? Santiago sonrió, los ojos brillando de emoción. Compré ese terreno donde estaba el depósito de leña. El mismo donde usted me encontró hace años, explicó, con la voz temblando. Demolí el galpón viejo la semana pasada. Vamos a construir esto ahí, una escuela técnica gratuita para jóvenes de bajos recursos. Van a aprender carpintería, electricidad, programación e ingeniería. Quiero que otros Santiagos tengan la oportunidad que yo tuve. Alejandro sintió que las lágrimas volvían con fuerza. ¿Compraste el terreno de tu pesadilla para construir un sueño? Exacto, respondió Santiago, abrazando a los dos. Vamos a transformar ese lugar de explotación en un lugar de liberación y esperanza. La obra comenzó 6 meses después. Alejandro y Santiago visitaban el sitio todos los días, acompañando cada ladrillo colocado, cada pared erguida.
Era emocionante y simbólico ver las estructuras subiendo donde antes solo había polvo, sudor y explotación infantil. El día de la inauguración, 2 años después, toda la comunidad estaba presente. El antiguo dueño del depósito, el tal Antonio, apareció de lejos, viejo y encorvado, mirando la transformación con asombro y quizás un poco de vergüenza. No tuvo valor de acercarse, pero vio a Santiago cortar la cinta roja junto a Alejandro y María. El instituto se convirtió rápidamente en referencia en todo el estado. Santiago dividía su tiempo entre la constructora de Alejandro, que ahora administraba como socio pleno, y las clases que daba voluntariamente en el instituto todas las tardes. Una tarde de viernes, años después, Alejandro ya tenía el cabello completamente blanco y María mostraba arrugas de felicidad alrededor de los ojos. Estaban sentados en un banco en el patio del instituto, observando a los niños salir de clases, cargando mochilas llenas de libros y sueños. Un niño pequeño de unos 10 años pasó arrastrando una mochila pesada y se detuvo a amarrarse el zapato gastado. Santiago, que pasaba por allí revisando un pequeño mantenimiento, vio la escena. Se arrodilló al lado del niño, lo ayudó con el cordón y charló algo que hizo sonreír al chico y mostrar orgulloso un cuaderno lleno de dibujos. Alejandro tocó suavemente a María. ¿Ves eso? Claro, respondió ella, sonriendo con ternura. Es el ciclo cerrándose y renovándose. Santiago se levantó, revolvió cariñosamente el pelo del niño y caminó hasta sus padres. Se sentó entre ellos, suspirando satisfecho. ¿Qué le dijiste?, preguntó Alejandro curioso. Santiago miró hacia el portón, donde el niño salía corriendo, ligero y feliz. Me dijo que la mochila estaba pesada porque llevaba muchos libros de la biblioteca para estudiar el fin de semana, pero que estaba cansado. Le dije lo que usted me dijo aquel día en la calle. Alejandro frunció el ceño, intentando recordar exactamente. Santiago sonrió, tomando la mano del padre y de la madre, uniendo a los tres en una corriente de amor. Le dije, no te preocupes por el peso ahora, porque quien lleva conocimiento nunca lleva peso muerto. Y si se pone demasiado pesado, mira a tu lado. Siempre habrá alguien dispuesto a ayudar a dividir la carga. El sol se ponía detrás del edificio de la escuela, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Alejandro miró la obra que habían construido juntos, no solo el edificio de ladrillos y concreto, sino la familia sólida, el amor inquebrantable y el legado de esperanza que se multiplicaría por generaciones. Cerró los ojos, sintiendo la brisa fresca en el rostro, y agradeció en silencio al destino por aquel día lejano en que decidió parar el auto, bajar a la tierra y mirar de verdad al niño que cargaba leña. Allí, en ese banco de jardín rodeado por las 2 personas que más amaba en el mundo, el millonario tuvo la certeza absoluta de que la mayor fortuna que había acumulado no estaba en ningún banco, sino sentada a su lado, construyendo puentes hacia el futuro. Santiago se levantó, estiró los brazos y miró el edificio del instituto, luego a sus padres que lo observaban con tanto amor. ¿Saben cuál es la diferencia entre cargar peso y construir puentes?, preguntó, con los ojos brillando con la sabiduría de quien vivió ambos lados de la moneda. Alejandro y María esperaron la respuesta, sabiendo que sería especial. Santiago sonrió, esa sonrisa que llevaba años de lucha, superación y gratitud infinita, y dijo con voz cargada de certeza. Quien carga peso solo mira al suelo, demasiado cansado para ver más allá del próximo paso. Pero quien construye puentes siempre mira al horizonte, porque sabe que del otro lado hay gente esperando para cruzar junto. Y lo más importante de todo es que toda puente necesita una base sólida. Ustedes fueron mi base y ahora es mi turno de ser base para otros niños que todavía cargan el peso del mundo en la espalda, esperando que alguien pare el auto y ofrezca no solo ayuda, sino la chance de construir un futuro mejor. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete a nuestro canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte las próximas historias.